Desde que en el año 1946 se hallan los primeros rollos manuscritos en los alrededores de Qumran, este sitio ha significado un importante campo de investigación para los arqueólogos actuales. A raíz de los primeros descubrimientos, se ha logrado recopilar información importante de la vida religiosa de la cultura judía. Mi nombre es Ángel Huiña y en esta ocasión haremos un breve análisis de los descubrimientos en Qumran y los rollos del Mar Muerto. El sitio arqueológico de Khirbet Qumran se encuentra en la región noreste del Mar Muerto, aproximadamente a 35 kilómetros al este de Jerusalén. La hipótesis más aceptada por los especialistas indica que este asentamiento fue habitado por una comunidad judía de carácter aislacionista, posiblemente los esenios, un grupo que practicaba un estilo de vida ascético y se apartaba de la sociedad convencional. Los esenios formaban parte del variado panorama religioso y social del judaísmo en la antigua tierra de Israel, junto con otros grupos como los fariseos, saduceos, samaritanos, celotes. Así como los seguidores de Jesús de Nazaret y Juan el Bautista, estas corrientes coexistieron y a menudo entraron en conflicto desde la época de los asmoneos, aproximadamente 166 años antes de Cristo, hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Además de su importancia como asentamiento esenio, Qumran es mundialmente conocido por el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, una colección de textos que incluye fragmentos de la Biblia hebrea, comentarios religiosos, reglas comunitaristas y escritos apócrifos. Estos documentos descubiertos en las cuevas cercanas entre 1947 y 1956 han permitido comprender mejor el pensamiento religioso y las costumbres de la época del Segundo Templo, así como la evolución del judaísmo y sus vínculos con los inicios del cristianismo. La importancia del sitio de Qumran radica en que es fundamental para el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, los textos más antiguos del Antiguo Testamento que permiten estudiar la evolución de los escritos sagrados y las prácticas de los esenios. Las excavaciones han revelado restos arquitectónicos como salas de reunión, depósitos de cerámica y un sistema de agua, sugiriendo que fue un asentamiento monástico o administrativo dedicado a la copia y almacenamiento de textos religiosos. Además, los escritos encontrados presentan similitudes con enseñanzas del Nuevo Testamento, contribuyendo al estudio de la diversidad del judaísmo antes de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo. Pero, ¿cómo sucedió el descubrimiento? ¿Y qué dio inicio a las excavaciones arqueológicas? La Asociación de Antigüedades de Israel explica su contexto. Según la historia, entre el año 1946 y 1947, un pastor beduino, mientras buscaba una oveja perdida, exploró los acantilados de piedra caliza en el noreste del Mar Muerto, cerca de Qumran. Allí encontró una cueva en una ladera empinada, y al arrojar una piedra en su interior, escuchó el sonido de vasijas rompiéndose. Sin saberlo, había descubierto uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo, los rollos del Mar Muerto. Al ingresar a la cueva, el joven beduino halló varias tinajas de barro, muchas de ellas vacías, pero algunas contenían antiguos pergaminos envueltos en lino y oscurecidos por el tiempo. Junto a sus compañeros, llevó los rollos a Cando, un comerciante de antigüedades en Belén, quien al reconocer su posible valor, los envió de regreso a las cuevas para buscar más. Finalmente, reunieron 7 rollos,
de los cuales 4 fueron vendidos a Kando y 3 a otro vendedor llamado Salahi. Más tarde, Kando revendió 4 rollos al arzobispo Samuel, el rector del monasterio ortodoxo de San Marcos en Jerusalén. Al mismo tiempo, el profesor Eliezer Lipa Sukenik de la Universidad Hebrea se enteró del descubrimiento a través de un anticuario armenio. A pesar de la tensa situación política entre árabes y judíos, Sukenik viajó a la frontera militarizada de Jerusalén para examinar un fragmento de pergamino. Al observar la escritura, reconoció de inmediato su antigüedad y relevancia histórica, y fue el primero en adjudicar dichos escritos a los esenios. Es así que en esta secuencia, quienes intervinieron en su descubrimiento fueron las siguientes personas. Muhammad Ahmed, pastor beduino de la tribu Ta Amirej, fue el primero en encontrar los rollos en 1946 a 1947, cuando buscaba una oveja perdida cerca de Qumran. Al arrojar una piedra dentro de una cueva, escuchó el sonido de vasijas rompiéndose, lo que le llevó a investigar y descubrir los primeros manuscritos. Muhammad Khalil, compañero de Muhammad Edif y también pastor beduino, junto a él exploró la cueva y recuperó los primeros manuscritos. Khalil Eskander Shahin, comerciante de antigüedades de Belén y zapatero de profesión, los pastores beduinos les llevaron los rollos para su tasación. Kando jugó un papel fundamental en la venta y posterior distribución de los manuscritos a diversas instituciones. Iskandar Kando, hijo de Khalil Eskander Shahin, quien continuó el negocio de antigüedades y más tarde participó en la comercialización de otros rollos encontrados en la región. Fatih Salahi, otro comerciante de antigüedades que adquirió 3 de los 7 primeros manuscritos descubiertos. Samuel Omar Athanasius Yeshue Samuel, arzobispo sirio ortodoxo del monasterio de San Marcos en Jerusalén, compró 4 de los manuscritos de Kando y posteriormente intentó venderlos en los Estados Unidos en 1954. Eliezer Lipa Sukenik, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, fue el primer académico en reconocer la importancia de los manuscritos. A pesar del conflicto árabe-israelí, viajó para examinar un fragmento y determinó su antigüedad. Adquirió 3 rollos en 1947. Yigael Yadin, hijo de Sukenik y renombrado arqueólogo israelí, en 1954, bajo un seudónimo, negoció la compra de los 4 rollos que el arzobispo Samuel había puesto en venta en Estados Unidos. Respecto a este descubrimiento, Sukenik escribió en su diario: «Me temblaban las manos al abrir uno. Leí unas cuantas frases. Estaba escrito en un hermoso hebreo bíblico. El lenguaje era como el de los salmos, pero desconocía el texto. Miré, y de repente tuve la sensación de que el destino me había concedido contemplar un rollo hebreo que no se había leído en más de 2000 años». Actualmente tenemos varios hallazgos gracias a las investigaciones y contribuciones de los siguientes arqueólogos: Roland de Vaux, 1903-1971, sacerdote dominico y arqueólogo de origen francés. Lideró las excavaciones en Qumran entre 1951 y 1956, como director de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén. Estuvo a cargo de las primeras investigaciones sobre los manuscritos. Joseph Tadeusz Milik, 1922-2006, sacerdote y especialista en estudios bíblicos de Polonia,
destacó por su labor en la traducción y difusión de los manuscritos del Mar Muerto. Además, tuvo un papel activo en las excavaciones y el análisis de los textos encontrados. Frank Mort Cross, 1921-2012, académico de la Facultad de Teología de Harvard, reconocido por su trabajo en la interpretación de los manuscritos y su aporte en el estudio de las lenguas semíticas noroccidentales. Fue parte del equipo que examinó los rollos hallados en Qumran. Florentino García Martínez, 1942, teólogo y docente español en la Universidad de Groningen, especialista en las creencias mesiánicas reflejadas en los manuscritos del Mar Muerto. Ha contribuido significativamente a su traducción y estudio. Adolfo Reutemann, 1957, antropólogo y teólogo argentino. Desempeñó el cargo de curador de los manuscritos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro en el Museo de Israel desde 1994, supervisando su preservación, análisis y divulgación. Felipe Sen, 1927, historiador y filólogo español, autor de múltiples estudios sobre los manuscritos del Mar Muerto y la comunidad de Qumran, cuya labor ha facilitado la difusión y comprensión de estos textos en el mundo hispanohablante. ¿Pero qué contienen los rollos del Mar Muerto? La organización Compelling Truth nos explica detalles importantes de estos hallazgos. Los rollos del Mar Muerto comprenden un total de 972 documentos que datan aproximadamente entre el 3000 a.C. y el 70 después de Cristo. Dentro de esta colección se encuentran más de 200 manuscritos de las escrituras del Antiguo Testamento, destacando el célebre rollo de Isaías, preservado en excelente estado a pesar de ser 1000 años más antiguo que cualquier otro manuscrito conocido del mismo libro. Estos textos han proporcionado evidencia significativa que confirma la notable precisión en la transmisión del Antiguo Testamento. Esta colección está compuesta por documentos judíos escritos en hebreo, arameo y griego, incluyendo fragmentos de todos los libros de la Biblia hebrea, excepto Esther. Además, los rollos contienen el comentario más antiguo conocido sobre el libro de Habacuc, junto con numerosos otros escritos. Entre los textos hallados también se encuentran los apócrifos y pseudoepigráficos, que no forman parte del canon hebreo, como el libro de Enoc, el Testamento de los 12 Patriarcas y el libro de los Jubileos, los cuales aportan valiosa información sobre las creencias y costumbres de la época. Asimismo, se destacan los documentos normativos de la comunidad de Qumran, como el Manual de Disciplina y la Regla de la Comunidad, que describen las prácticas ascéticas y rituales del grupo que los produjo. En las últimas décadas han surgido diversas interpretaciones exageradas sobre el contenido de los rollos, atribuyéndoles información secreta o textos bíblicos perdidos. Sin embargo, la mayoría de los documentos corresponden a copias de libros del Antiguo Testamento que datan del 250 al 150 a.C. Junto con otros escritos religiosos, el descubrimiento de múltiples versiones tempranas de estos textos ha sido uno de los hallazgos más relevantes. Los rollos del Mar Muerto han reforzado la fiabilidad de los manuscritos del Antiguo Testamento, pues las variaciones entre los textos previos y los descubiertos en Qumran son mínimas. Esto demuestra la cuidadosa preservación de las escrituras a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la importancia en el estudio del Antiguo Testamento y del judaísmo del Segundo Templo? Pues tenemos al menos dos aspectos importantes. El primero es que es una evidencia de la antigüedad del texto bíblico, pues constituyen los manuscritos más antiguos conocidos del Antiguo Testamento, permitiendo analizar su evolución textual.
Como segundo punto, es información sobre las sectas judías, pues revela detalles sobre los esenios y sus diferencias con fariseos y saduceos, grupos mencionados en el Nuevo Testamento. Los métodos actuales que se utilizan para su estudio y conservación. Almacenamiento en tinajas de barro. Se guardaron en recipientes sellados, lo que junto con el clima árido del desierto de Judea contribuyó a su conservación por más de 2000 años. Análisis con tecnología avanzada. Imágenes multiespectrales para detectar inscripciones apenas visibles. Escaneo digital en alta resolución, que permite el estudio de los textos sin necesidad de manipulación directa. Estos avances han permitido preservar y analizar con mayor precisión los rollos del Mar Muerto, asegurando su acceso para futuras investigaciones. Impacto en la arqueología bíblica y la teología. Para saber la relación de los rollos con la Biblia hebrea y el cristianismo primitivo, analicemos las palabras del Dr. Adolfo Reutemann. En una entrevista con Graciela Cuevas el 23 de agosto del 2022, él nos da su perspectiva. Adolfo Reutemann menciona que los rollos del Mar Muerto no están en la posibilidad de poder confirmar la fe de los cristianos en la condición mesiánica de Cristo, ni como Hijo de Dios. Pero los rollos del Mar Muerto precisamente nos permiten acercarnos al Jesús de la historia, y eso es fundamental para los cristianos, porque la fe cristiana es una religión histórica y por lo tanto su diferencia fundamental es si hablamos de Jesús como un mito construido o como un ser real que vivió en la historia. Y la prueba está que desde siempre los cristianos de la antigüedad tratan de acercarse a esa persona. Por eso, por ejemplo, los lugares en donde según la tradición estuvo Jesús son venerados por los cristianos, porque quieren acercarse y conectarse con esa persona que vivió en la Judea de hace 2000 años atrás. Los rollos del Mar Muerto son de alguna manera un vínculo con ese Jesús de la historia. Nos acercamos a su lengua, nos acercamos a las ideas de la época, a los giros y expresiones. Y en algunos casos, nosotros podemos, gracias a los rollos del Mar Muerto, decidir si el testimonio evangélico es un reflejo o eco del Jesús de la historia o no. Hasta aquí su comentario. Respecto a la discusión sobre la comunidad de los esenios y su posible conexión con los rollos, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿fueron los esenios los autores de los rollos del Mar Muerto? Deberíamos analizar las dudas sobre la autoría esenia. Y estas dudas son las siguientes: diversidad de los textos. Los rollos reflejan distintas corrientes del judaísmo, no solo la esenia. Ausencia del término esenios. Los manuscritos no usan ese nombre sino hijos de la luz o Yahad. Qumran como depósito. Se cree que los rollos pudieron haber sido traídos de otras regiones en tiempos de guerra. Evidencia arqueológica ambigua. No hay pruebas definitivas de que los esenios vivieran en Qumran. Diferencias ideológicas. Algunos rollos muestran posturas más radicales que las descritas sobre los esenios. Quienes refutan estas ideas plantean los siguientes argumentos. Similitudes con fuentes históricas. Hay reglas comunitarias de pureza ritual y rechazo a la riqueza. Coinciden con las descripciones de los esenios. Ubicación de Plinio el Viejo. Mencionó a los esenios viviendo cerca del Mar Muerto. Calendario y pureza ritual. Usaban un calendario solar y normas de pureza estrictas como los esenios. Estructura comunitaria. La jerarquía y normas de los manuscritos son similares a los de los esenios. Restos arqueológicos en Qumran.
se encontraron mesas de escritura y depósitos de tinta, sugiriendo un centro de producción de textos. Este último argumento es favorable para los que creen que los esenios fueron los autores de los rollos del Mar Muerto, pues los tinteros encontrados en las edificaciones coinciden con la tinta usada en los rollos escritos. Además, la historia proporciona los documentos de Flavio Josefo, el cual hizo descripciones detalladas de los esenios, lo que confirmaría que fueron los esenios los habitantes de Qumran. Fragmentos del libro número 13 en el capítulo 1 describen al menos 4 aspectos importantes que coinciden con los vestigios y hallazgos en Qumran. Primero, creencias religiosas y prácticas espirituales. Flavio Josefo describe: confiaban plenamente en Dios y creían en la inmortalidad del alma. Aunque enviaban ofrendas al templo, no realizaban sacrificios, ya que preferían métodos propios de purificación. Se apartaban del recinto sagrado para llevar a cabo sus rituales, lo cual coincide con la ubicación de Qumran, el cual es un sitio aislado del templo en la que los esenios realizaban sus prácticas religiosas. Vida en comunidad y justicia social. Compartían todos sus bienes, asegurando que nadie tuviera más que otro. No consideraban la justicia como una idea nueva, sino como una tradición arraigada en su comunidad, a diferencia de los griegos y bárbaros. Algunos utensilios de cocina y la ausencia de huesos de animales coinciden con las descripciones que cita Flavio Josefo. Estructura social y organización. Eran más de 4.000 hombres que vivían juntos sin casarse ni tener esclavos, ya que veían la esclavitud como algo injusto y el matrimonio como una fuente de conflicto. Practicaban la ayuda mutua y vivían en armonía. Coincidentemente, las reglas de la comunidad evidencian que los esenios practicaban el celibato, es decir, que no contraían matrimonio. Trabajo y administración. Se dedicaban a la agricultura y elegían a hombres justos para gestionar los bienes y los productos de la tierra. Además, seleccionaban sacerdotes encargados de preparar los alimentos y bebidas para la comunidad. En el complejo de Qumran se halló un sitio específico para la cocina. Eran ellos los que seleccionaban de entre los sacerdotes quienes elaborarían los alimentos. Y a propósito, los alimentos eran expresamente a base de vegetales y cereales. En definitiva, la teoría de que los esenios escribieron los rollos del Mar Muerto es la más aceptada, pero sigue en debate debido a la variedad de los textos y la falta de evidencia directa. ¿Qué dudas o debates existen sobre los manuscritos? La principal duda que ha dado lugar a un debate es la ubicación de los hallazgos, especialmente los rollos. A pesar de que los rollos fueron hallados en cuevas alrededor de Qumran y no dentro del propio asentamiento, hay varios argumentos sólidos que respaldan la teoría de que fueron escritos o al menos preservados por los esenios. Para formular el argumento, deberíamos considerar estos aspectos. Hay una relación entre Qumran y las cuevas. Primero, hay una cercanía geográfica. Las cuevas donde se encontraron los rollos están muy próximas a Qumran, lo que sugiere que los habitantes del asentamiento los almacenaron allí para su protección, especialmente durante la guerra contra los romanos. Además, hay que recordar que hay un camino de acceso. Se han identificado senderos que conectan Qumran con algunas de las cuevas, lo que indica que eran usadas por sus habitantes. Otro punto a favor es que hay una evidencia arqueológica en Qumran. Estructuras para escritura. Se han encontrado restos de mesas, tinteros y espacios que podrían haber servido como salas de escritura, lo que sugiere que en Qumran se copiaban y almacenaban manuscritos. La cerámica es similar y auténtica,
es decir, que son las mismas que se encontraron en las cuevas. Los recipientes de barro donde se guardaban los rollos en las cuevas son del mismo tipo que los encontrados en Qumran. Hay similitudes entre los textos y la doctrina esenia. Énfasis en la pureza ritual, tal como describió Flavio Josefo y que lo atribuye a los esenios. Sin embargo, no existe una conclusión final, especialmente porque se desconoce el motivo por el cual los rollos permanecieron en las cuevas y no en el asentamiento de Qumran. Una de las hipótesis es que los esenios consideraban los rollos como algo sagrado y digno de ser guardados como un tesoro muy preciado. Es convincente la idea de que los esenios huyeron a las cuevas para guardar sus manuscritos, al mismo tiempo que los soldados los dispersaron y persiguieron hasta exterminarlos. Pero hay también quienes piensan que los esenios guardaron los rollos en las vasijas como un modo de transmitir los conocimientos a las futuras generaciones. Entonces, ¿qué conclusiones y qué reflexión podríamos obtener de toda esta información? En esencia, entendemos que los manuscritos de Qumran, hallados en las cuevas del Mar Muerto, son una colección de textos antiguos que incluyen fragmentos bíblicos, reglas comunitarias y escritos apócrifos. Pero además su descubrimiento ha sido fundamental para el estudio del judaísmo antiguo y la evolución de los textos sagrados. Podemos destacar 3 aspectos importantes: el descubrimiento y contenido de los manuscritos. Se inició en 1946 y 47 en las cuevas cercanas a Qumran. Estos textos incluyen libros del Antiguo Testamento, comentarios exegéticos y normas de la comunidad esenia, proporcionando información clave sobre las creencias y prácticas religiosas de la época. Hay una importancia plausible para la historia del judaísmo y el cristianismo. Los manuscritos reflejan la diversidad del pensamiento judío en el Segundo Templo, mostrando influencias en el desarrollo del cristianismo primitivo y en la interpretación de las Escrituras. Su conservación y estudios modernos. A pesar de los desafíos en su preservación, la tecnología ha permitido analizar los textos con mayor precisión, facilitando su digitalización y acceso a investigadores de todo el mundo. Como conclusiones tenemos que los manuscritos de Qumran han transformado el estudio de la historia bíblica y del judaísmo antiguo. Además, es un punto a favor de la inerrancia de las escrituras y confirma que la transmisión de los textos de la Biblia han respetado su esencia y es confiable las versiones que tenemos actualmente. Su análisis sigue revelando información crucial sobre el contexto religioso y cultural del primer siglo, a pesar de que existen debates acerca de la procedencia de los rollos, pero como hemos explicado, existen suficientes vestigios que son totalmente determinantes y confirman que los esenios fueron quienes escribieron los rollos encontrados en las cuevas, porque coincide su cerámica, sus tinteros y las reglas comunitarias que hacen alusión al complejo de Qumran. Lo que sí es cierto es que los escribas tenían mucho cuidado de guardar los manuscritos para que sean de gran utilidad para las generaciones venideras. Hasta aquí les he acompañado. Muchas gracias por su atención.